Toda la noche nos ignoraron, sentándonos al fondo como si no perteneciéramos, hasta que en el brindis, mi esposo fue anunciado como el inversionista secreto que salvó la compañía, dejando a todos sin palabras. A veces la sangre no basta. Esa fue una de las primeras lecciones que aprendí siendo parte de mi familia, aunque me tardé años en entenderla por completo. Crecí creyendo que el lazo sanguíneo era sinónimo de lealtad, de amor incondicional, de protección mutua. Pero en mi familia, el amor venía con condiciones ocultas, favores encubiertos, y una jerarquía no escrita donde algunos valían más que otros. Y yo, sin saber por qué, siempre fui de las que valía menos. Mi hermana mayor, Lucía, era la favorita. Inteligente, ambiciosa, con un carácter fuerte que todos confundían con liderazgo. Yo era lo opuesto, reservada, observadora, sensible hasta el punto de incomodar. Desde niñas, Lucía sabía cómo manipular a nuestros padres, cómo girar cada situación a su favor. Yo, por otro lado, era la que lloraba en silencio cuando me ignoraban, la que pedía perdón incluso cuando no había hecho nada malo. Nuestro padre, un empresario riguroso y tradicional, dirigía tanto la empresa familiar como el funcionamiento de la casa. Había normas, expectativas y una visión clara de lo que una hija de los Herrera debía ser: impecable, obediente y útil para los intereses del clan. Mi madre, sumisa y silenciosa, sostenía ese esquema sin cuestionarlo jamás. Para ellos lo importante era la imagen, la apariencia de unidad. Todo se barría bajo la alfombra. Las humillaciones, las comparaciones crueles, las veces que me llamaron demasiado emocional o débil cuando intentaba poner límites. Durante años me convencí de que el problema era yo. Que si hablaba menos, si me esforzaba más, si lograba algo que les impresionara, finalmente me ganarían un lugar en la mesa principal. Pero esa validación nunca llegó. Ni cuando obtuve mi título con honores, ni cuando empecé a trabajar como psicóloga, ni siquiera cuando me casé con Daniel, un hombre íntegro y brillante, aunque ajeno al mundo empresarial que tanto veneraban. Daniel nunca fue bien recibido. Lo miraban por encima del hombro, lo trataban como si estuviera por debajo de los estándares familiares. Muy correcto pero poco ambicioso, decía mi padre. Demasiado callado, no tiene chispa, murmuraba mi tía. Nadie se preguntó si era feliz con él, si me sentía amada, protegida, por primera vez en mi vida. Lo juzgaron porque no tenía apellidos resonantes ni una empresa a su nombre. Y eso, en el mundo de los Herrera, era imperdonable. El punto de quiebre comenzó a gestarse cuando Lucía anunció su compromiso con Andrés, un joven empresario que recién empezaba a ganar notoriedad en el sector tecnológico. Mis padres estaban extasiados, él tenía visión, conexiones, proyección. La boda se convirtió en el evento del año, una especie de desfile de estatus donde cada detalle tenía un mensaje implícito: miren lo bien que lo hemos hecho. Daniel y yo fuimos invitados, claro, pero todo en ese día nos recordaba que no pertenecíamos del todo. Desde la forma en que nos asignaron una mesa en el rincón más alejado, junto a personas que no conocíamos, hasta las miradas esquivas de mis primos, las sonrisas falsas, los silencios cargados cuando hablábamos. Yo me repetía que era paranoia, que quizás estaba siendo susceptible. Pero el vacío era demasiado evidente como para negarlo. Lo que más me dolió fue la actitud de Lucía. Se paseaba entre los invitados con su vestido de diseñadora y su sonrisa perfecta, saludando a todos menos a nosotros. En un momento pasó junto a nuestra mesa sin mirarnos siquiera. Daniel, con su paciencia habitual, me apretó la mano bajo la mesa. Pero yo sentí ese gesto como una daga, mi propia hermana me había borrado de su gran día. Esa noche, mientras los flashes iluminaban la pista de baile y los discursos se sucedían uno tras otro alabando a la pareja perfecta, yo entendí algo que me cambiaría para siempre: no importa cuánto me esfuerce, nunca seré suficiente para ellos. No porque haya algo mal en mí, sino porque ellos solo saben querer de forma condicional. Y yo ya no estaba dispuesta a mendigar ese tipo de amor. El aire estaba cargado de hipocresía, de orgullo mal disimulado, de una historia familiar que se repetía como un ciclo. Pero esa noche algo también estaba a punto de cambiar. Porque aunque yo no lo sabía aún, mi esposo, ese hombre al que tanto despreciaban, estaba a punto de hacer un movimiento silencioso pero devastador. Uno que revelaría quién tenía realmente el poder, y quién lo había perdido hacía mucho. La traición no siempre llega en forma de gritos o puertas que se cierran.
A veces se filtra, suave y venenosa, disfrazada de cortesía, de silencio, de decisiones que se toman a tus espaldas mientras tú sigues creyendo que formas parte de algo. La traición de mi familia no fue un solo acto, fue una acumulación de desprecios. Pero esa noche en la boda de Lucía, todo se cristalizó. Durante meses Daniel había estado trabajando en silencio en un proyecto que lo tenía completamente absorbido. Me hablaba de reuniones, de nuevas oportunidades, de una inversión importante que estaba por cerrar, pero no me daba muchos detalles. Yo respeté su espacio. Lo vi ilusionado, enfocado, y confié. Siempre confié en él, incluso cuando no entendía del todo el alcance de sus planes. Lo que no sabía era que ese proyecto tenía un nombre, la empresa de Andrés. Sí, el prometido de mi hermana. Daniel había sido contactado meses atrás por un conocido en común que lo puso en contacto con Andrés, desesperado por un salvavidas financiero para sostener su startup. Irónicamente, en medio de los preparativos de su boda millonaria, la empresa de Andrés se tambaleaba. Y Daniel, con la visión que tantos en mi familia se negaban a ver, vio potencial. Evaluó, negoció y apostó. Se convirtió en el principal inversor del proyecto con una participación significativa que legalmente le daba voz y voto en todas las decisiones importantes. Lo mantuvo en secreto, no por ocultarme algo, sino porque respetaba los acuerdos de confidencialidad. Pero también, y esto lo entendí después, porque sabía que si mi familia se enteraba antes de tiempo, lo arruinarían todo. La traición real vino al descubrir que mi hermana sí sabía. Lo supe por accidente. Estaba en el baño buscando un momento de respiro, cuando escuché a Lucía hablando con una de sus amigas. Se reían con ese tono burlesco que también manejan las mujeres que han aprendido a aplastar a otras para sostenerse en sus tronos. ¿Te imaginas si supiera que ese marido tan sencillo que tiene es quien salvó la empresa de Andrés? Decía Lucía entre risas contenidas. No lo sabe. Andrés no quería que ella se sintiera superior. Dice que todavía es muy sensible, que se lo tomaría mal. Mejor dejarla en su mundo, ¿no? Hubo risas. Y después silencio. Sentí como el suelo se me movía. Era un vértigo distinto, no físico sino emocional. Un derrumbe interno. Lucía sabía. Andrés sabía. Y ambos habían decidido que yo no merecía saber la verdad. Me habían convertido en la última en enterarse de algo que me involucraba directamente. Me habían robado la posibilidad de sentir orgullo por el trabajo de mi esposo, de celebrar con él, de apoyarlo en su éxito. Me habían infantilizado. Ridiculizado. Salí del baño con los ojos secos pero con la garganta en llamas. Volví a mi asiento como si nada, pero dentro de mí algo se había roto. Ya no era solo la indiferencia, el desprecio sutil o las burlas camufladas. Era la certeza de que para ellos, yo seguía siendo esa niña débil que no valía la pena incluir, ni siquiera en una decisión que afectaba su vida directamente. Miré a Daniel, que conversaba con un invitado, ajeno a todo. Y sentí una mezcla punzante de tristeza y rabia. No hacia él, sino hacia mí misma. Por haberme acostumbrado tanto a ser relegada, que ni siquiera me parecía raro no estar al tanto de algo tan importante. Me dolió haber normalizado la exclusión, haber creído que el amor debía doler para ser verdadero. La traición no fue solo el secreto. Fue el desprecio. Fue el modo en que se rieron de mí, la forma en que me despojaron de algo que, aunque no era mío, me pertenecía por cercanía, por amor, por derecho. Fue sentirme invisible incluso en un momento que me tocaba celebrar. Esa noche supe que algo tenía que cambiar. Y que yo tenía que ser la primera en mover ficha. Cuando regresamos de la boda, no hablé en todo el camino. Daniel notó mi silencio, claro, pero no insistió. Siempre ha tenido esa capacidad de darme espacio sin alejarse, de quedarse a mi lado sin invadir. Y esa noche necesitaba eso, espacio para entender por qué sentía que mi pecho iba a estallar de dolor, y por qué ese dolor venía acompañado de una decisión que se formaba, lenta pero inevitable, dentro de mí. Me encerré en el baño, no para llorar, ya no me quedaban lágrimas, sino para mirarme al espejo. Me observé por largos minutos, intentando reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Estaba cansada, pero no solo por la noche larga. Era un cansancio más profundo, uno que se acumulaba desde años atrás.
Desde la infancia en la que aprendí a minimizarme para no incomodar. Desde las reuniones familiares donde mi voz era interrumpida, ridiculizada o, peor, ignorada. Desde todas las veces que volví a casa con el estómago hecho nudo y una sonrisa fingida pegada al rostro. ¿Qué más tenía que pasar para que entendiera que eso no era amor? La traición de Lucía había sido la gota final. Pero el vaso llevaba tiempo desbordándose. Y en el fondo, yo ya lo sabía. Lo supe cuando no me invitaron a su despedida de soltera. Lo supe cuando mi padre dejó de contestar mis llamadas durante semanas y luego dijo que estaba ocupado. Lo supe cuando mi madre, cada vez que intentaba hablarle de cómo me hacían sentir, se limitaba a suspirar y decir, así es tu hermana, no le des tanta importancia. En esa madrugada silenciosa, sentada en el borde de la cama con el vestido aún puesto, sentí por primera vez la urgencia de protegerme. De verdad. No como una reacción emocional, no como un berrinche o una pataleta. Sino como una necesidad vital. Algo dentro de mí gritaba que no podía seguir permitiendo este trato, esta exclusión constante, este menosprecio disfrazado de tradición familiar. Porque lo que estaba en juego ya no era una invitación o una conversación. Lo que estaba en juego era mi salud emocional. Mi dignidad. Y junto con esa necesidad vino el miedo. Porque romper con una familia no es como romper con una amistad o una pareja. Está entrelazado con tu historia, con tu identidad, con tu raíz. Me aterraba pensar en qué significaría distanciarme. En cómo reaccionarían. En el peso de la culpa, de las preguntas sin respuesta, de los comentarios que seguramente vendrían, qué exagerada. Siempre ha sido la sensible. ¿Cómo puede darle la espalda a su familia por algo tan pequeño? Pero esa voz, la que intentaba minimizarlo todo, ya no tenía el mismo poder. Porque al fin, después de años, otra voz se hacía más fuerte, la mía. Y mi voz decía que merecía respeto. Que ya no quería justificar comportamientos hirientes solo porque venían de personas con mi mismo apellido. Que no quería enseñar a mis futuros hijos que el amor se aguanta, que la lealtad duele, que la familia lo justifica todo. Mi voz me decía que el amor verdadero construye, no destruye. Daniel entró a la habitación y me encontró así. Con los zapatos en la mano, el maquillaje corrido, pero con una calma nueva en el rostro. Se sentó a mi lado sin decir nada, solo me ofreció su mano. Y cuando la tomé supe que no estaba sola. Tengo que hablar contigo, le dije finalmente. Hay cosas que ya no puedo seguir tolerando. Él asintió sin sorpresa. Me escuchó en silencio cuando le conté lo que había oído en el baño, cuando le hablé de mis heridas, cuando le confesé que estaba al borde de cortar vínculos. No intentó disuadirme. Solo me dijo algo que me quedó grabado. Tu familia no define tu valor, ni tu camino. Y si decides alejarte, yo te acompaño. Esa noche no dormí, pero descansé por primera vez en mucho tiempo. Porque decidí con todo el miedo, con toda la tristeza, que iba a elegirme. Que la próxima vez que me sentaran en una esquina, sería porque yo decidí no sentarme en su mesa. Decidir poner límites es una cosa. Hacerlo frente a quienes te han enseñado que no tienes derecho a ellos es otra muy distinta. Me temblaban las manos mientras marcaba el número de mi hermana Lucía. Habían pasado apenas 2 días desde la boda, y el eco de aquella conversación en el baño aún me taladraba la cabeza. Daniel me había apoyado en todo momento, pero había algo que sabía que solo yo podía hacer: enfrentarla, mirarla de frente y decirle todo lo que por años me había guardado. Lucía contestó como si nada. Su tono era el de siempre, cortés, ligeramente condescendiente. Hola. ¡Qué milagro!, dijo como si yo fuera la que había desaparecido del mapa. Necesito hablar contigo, dije sin rodeos. En persona. Hoy. Se hizo un silencio breve, incómodo. Luego accedió. Quedamos en vernos en la casa de mis padres. Otro escenario envenenado. Pero algo en mí quería que se diera allí. Quería hablar en ese terreno donde siempre había sido silenciada, invisibilizada, minimizada. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Perfectamente vestida, como si viniera de una reunión de negocios. Me recibió con esa sonrisa suya que nunca alcanza los ojos. ¿Qué pasa ahora?, dijo antes de que yo pudiera siquiera sentarme.
Viniste a reclamar porque te sentaron lejos en la boda. La rabia me subió como una oleada caliente. Pero no exploté. No esta vez. No iba a regalarle mi descontrol. Me senté, la miré a los ojos y hablé. Sé que sabías del acuerdo de Daniel con Andrés. Lo escuché. Sé que te burlaste de mí. Y no solo de mí, te burlaste del hombre que salvó la empresa de tu prometido. Ella parpadeó sorprendida. Su expresión cambió apenas, pero lo suficiente como para confirmar que sabía exactamente de qué hablaba. Aún así, lo negó. Estás sacando las cosas de contexto. Era una broma. Ni siquiera sabía que estabas ahí. Ese es el problema, Lucía, le interrumpí. Nunca me ves. Nunca me han visto. Para ustedes siempre he sido la hermana débil, la que hay que proteger de la verdad, la que no está a la altura. No exageres, soltó girando los ojos. No. Ya no más. Dije con voz firme. No estoy exagerando. Estoy hablando en serio, quizás por primera vez en mi vida con ustedes. Mi madre entró en ese momento como si hubiera sentido que algo importante estaba pasando. Llevaba ese gesto preocupado que solía poner cada vez que yo armaba un drama. Pero no me detuve. Mamás, papá, ustedes también están en esto. No es solo Lucía. Toda mi vida he sentido que no encajo, que no soy suficiente. Me han hecho sentir menos cada vez que he intentado ser yo misma. Y he guardado silencio porque pensé que eso era lo que se hacía en una familia. Pero ya no quiero ese silencio. Mi padre frunció el ceño. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué te ha metido Daniel en la cabeza? Esa frase, esa maldita frase, fue como un puñetazo en el estómago. No podían imaginar que yo pensara por mí misma. Que yo tuviera una voz propia. Daniel no me metió nada. Esto viene de años atrás. De las veces que me ignoraron, que se burlaron de mis logros. De cómo lo trataron a él desde el principio como si fuera menos. Y aún así, él fue quien sostuvo la empresa de Andrés cuando ustedes estaban celebrando como si todo estuviera bajo control. Lucía cruzó los brazos. No dijo nada. ¿Y qué quieres, entonces? Preguntó mi padre, molesto. Respiré hondo. Había llegado el momento más difícil. Quiero respeto. Y si eso no es posible, entonces quiero distancia. No voy a seguir mendigando aceptación. Ni para mí, ni para Daniel. Mi madre soltó un suspiro largo. ¿Vas a alejarte de tu familia por esto? Por una conversación tonta en un baño. Voy a alejarme porque me estoy eligiendo. Porque cada vez que vengo aquí, me siento pequeña, invisible, insuficiente. Y no voy a seguir haciéndome eso a mí misma. El silencio que siguió fue devastador. Pero también liberador. Nadie dijo nada. Nadie me pidió que me quedara. Nadie se disculpó. Y eso fue todo lo que necesitaba para saber que estaba tomando la decisión correcta. Me levanté. Nadie me detuvo. Camino a casa, no lloré. No me sentí ligera, tampoco. Fue un duelo silencioso. Porque uno no deja de amar de un día a otro. Pero entendí que amarme a mí misma tenía que pesar más. Cuando llegué, Daniel me abrazó sin preguntar. Yo me aferré a él como si fuera ancla, puerto y vela. Y en medio de ese abrazo, lo supe con certeza, había sido difícil, había dolido, pero por fin, había hablado mi verdad. Y esa verdad era mía. Nadie me la podía arrebatar. Los días posteriores a la confrontación fueron extraños. No hubo llamadas, ni mensajes, ni intentos de reconciliación. El silencio de mi familia, ese mismo que tanto me había dolido antes, ahora me resultaba revelador. No estaban esperando que yo volviera, estaban esperando que me arrepintiera. Pero esta vez el arrepentimiento no llegó. Y con esa certeza, empecé a construir algo que nunca antes me había atrevido, límites. El primer límite fue físico. Dejé de ir a las reuniones familiares. Ya no más cenas incómodas donde fingía estar bien mientras mi estómago se revolvía de ansiedad. No más sonrisas forzadas frente a quienes se burlaban de mí cuando creían que no escuchaba. Daniel y yo empezamos a hacer planes distintos.
Nos refugiamos en nuestra casa, en nuestras pequeñas rutinas. Y aunque dolía, porque parte de mí aún añoraba ese ideal de familia que nunca existió, también sentí un alivio inmenso. El segundo límite fue emocional. Empecé a hablar en voz alta de lo que sentía. Con Daniel. Con mi terapeuta. Conmigo misma. Dejé de justificar lo injustificable. Me permití sentir rabia, tristeza, decepción, sin minimizar ni una de esas emociones. Había pasado tantos años convencida de que debía entenderlos, que olvidé entenderme a mí. Y ahora, por fin, me estaba escuchando. Hubo momentos en los que dudé. No porque creyera haber exagerado, sino porque el vacío que deja el distanciamiento familiar es real. Una parte de ti quiere correr de nuevo hacia ellos, pedir perdón, aunque no sepas por qué. En uno de esos momentos, mi madre me llamó. No para disculparse, claro, sino para preguntarme si ya se me había pasado. Estás sacando todo de proporción, hija, dijo. Todos estamos muy confundidos con tu actitud. Quise responder con furia, pero respiré. Estaba aprendiendo a hablar desde un lugar nuevo, uno en el que mi dolor tenía valor, pero no necesitaba gritar para ser escuchado. Mamá, no estoy enojada. Solo estoy cansada de fingir que todo está bien cuando no lo está. Si ustedes no pueden aceptar que necesito distancia, entonces no están escuchando realmente lo que digo. Ella guardó silencio, y luego respondió con lo que más temía. ¿Vas a hacernos esto? ¿Vas a separarte de nosotros? Tuve que morderme la lengua para no caer en la trampa de la culpa. ¿Por qué no? No era yo quien estaba haciendo esto. Yo solo estaba protegiéndome. Estableciendo un límite que debió existir desde mucho antes. Estoy haciendo lo que necesito para estar bien, respondí con voz serena. Y si ustedes me aman, respetarán eso, aunque no lo entiendan. Colgamos sin acuerdos, pero con una claridad brutal. Ellos seguirían sin entenderme. Y yo ya no podía seguir moldeándome para ser comprendida. Con el tiempo esos límites se volvieron muros sanos, no para aislarme, sino para sostenerme. Comencé a decir no con firmeza, sin explicaciones innecesarias. Empecé a rodearme. Y por primera vez, supe que mi paz no dependía de su aprobación. Depender de su validación me había mantenido prisionera. Liberarme, aunque doliera, era el mayor acto de amor propio que había hecho en mi vida. Elegir la paz sobre la obligación fue una decisión que no se sintió gloriosa al principio. No hubo un momento épico ni una sensación inmediata de libertad. Al contrario, al inicio se sintió como una pérdida. Como renunciar a una promesa que había intentado cumplir toda mi vida, la de ser una buena hija, una buena hermana, alguien que no causa problemas. Pero esa promesa me había costado demasiado. Me costó mi autoestima, mi salud mental, mi derecho a sentirme segura entre los míos. Así que poco a poco empecé a deshacerme de ella. La primera prueba llegó en forma de una invitación, el cumpleaños de mi padre. Un evento que normalmente habría marcado en el calendario con ansiedad semanas antes, preparándome para sonreír, para esquivar comentarios hirientes, para sobrevivir. Esta vez, respiré profundo y no fui. Ni un mensaje, ni una excusa larga. Solo un no puedo asistir, cuídense mucho. La reacción no se hizo esperar. Mi madre me llamó al día siguiente dolida. Tu papá estaba esperando verte. Fue muy duro para el que no vinieras. Lo siento si fue duro, respondí. Pero estar ahí también habría sido duro para mí. Y ya no voy a seguir eligiendo mi incomodidad, solo para no incomodarlos a ustedes. Hubo un silencio largo. Ella no supo qué decir. Y yo no sentí culpa. Sentí paz. Una paz diferente, una que no venía de evitar el conflicto, sino de saber que me estaba siendo fiel. Que no estaba actuando por miedo, sino desde la honestidad. Que no me movía la obligación, sino la convicción de que merecía vivir con coherencia. Con Daniel hablamos mucho de esto en esos días. Él me decía: estás reescribiendo tu historia. Y eso duele, pero también sana. Y tenía razón. Empecé a notar cómo esa decisión impactaba todo a mi alrededor. Tenía más energía, más claridad. Me reía con más libertad, dormía mejor.
Mis amistades comenzaron a florecer, mis proyectos personales avanzaban sin ese peso constante en el pecho. A veces, aún aparecía la vocecita que me decía que tal vez estaba siendo demasiado dura. Que tal vez debía ceder, llamar, volver. Pero entonces recordaba cómo me sentía antes. Lo cansada que estaba de siempre tener que portarme bien, aunque eso implicara borrarme. Y entendía que no era dureza. Era amor propio. Elegir la paz también significó redefinir lo que la familia significaba para mí. Dejar de ver la sangre como garantía de afecto. Aprendí que familia es quien te respeta incluso cuando no entiende tus decisiones. Quien no necesita controlarte para sentirte cerca. Quien celebra tu voz, aunque no se parezca a la suya. Mi identidad comenzó a reconstruirse sobre nuevos pilares. Ya no era la hija que decepciona ni la hermana complicada. Era una mujer que eligió su bienestar. Una mujer que comprendió que no es traición alejarse de lo que te hace daño, sino valentía. La paz no es ausencia de ruido. Es poder escucharte en medio del ruido y no traicionarte. Es sostener tu verdad, aunque tiemble todo a tu alrededor. Y yo, por fin, estaba en paz. Meses después de todo, cuando el polvo ya se había asentado y los silencios se habían vuelto costumbre, empecé a ver con más claridad lo que había ganado. No fue inmediato. Las primeras semanas después de poner distancia con mi familia estuvieron marcadas por una mezcla de duelo y alivio. Lloraba por lo que no había sido, por lo que me habría gustado que fuera. Pero también respiraba mejor. Mi cuerpo, por primera vez en años, no estaba tenso todo el tiempo. Algo empezó a cambiar en mí. Empecé a tomar decisiones sin pensar si serían aprobadas en alguna cena familiar. Me atreví a explorar hobbies que antes había descartado por no parecer útiles. Volví a escribir, a leer novelas enteras sin interrupciones, a hacer caminatas largas sin tener que explicar a nadie porque necesitaba espacio. Me volví amiga de mí misma. Y eso fue revolucionario. El cambio también se notó en mi relación con Daniel. Sin la sombra constante del juicio de mi familia, nuestra relación floreció de formas que no esperaba. Ya no hablábamos en código, ni teníamos que andar con cuidado cuando estábamos frente a los míos. Él me miraba con un orgullo silencioso cada vez que me mantenía firme en mis decisiones. Y yo, por fin, entendía que su amor nunca había sido una amenaza para mi familia, era su independencia lo que no podían soportar. Verme amada sin condiciones desafiaba la narrativa que ellos habían construido sobre mí. Volví a terapia con más compromiso. Ya no iba para arreglarme ni para entender que hacía mal yo. Iba para reconstruirme desde un lugar más sano. Hablé de la niña que fui, la que se escondía para no molestar, la que se esforzaba por merecer cariño. Lloré por ella. La abracé. Y le prometí que nunca más la dejaría sola frente a quienes la hacían sentir insuficiente. Las fechas importantes pasaron, cumpleaños, aniversarios, navidades. Al principio dolían. Me invadía la culpa y la duda. ¿Y si las cosas habían cambiado? ¿Y si me estaban esperando? Pero luego recordaba que las puertas que se cerraron no fueron las que yo elegí cerrar, sino las que ellos decidieron no abrir nunca. No podía seguir esperando afuera, congelándome, con la esperanza de que un día cambiaran las cerraduras. Yo ya tenía mi casa. Mi hogar. Mi paz. Una tarde, recibí un correo de mi hermana. Un mensaje breve, sin disculpas, sin preguntas, solo un «espero que estés bien». Lo leí varias veces antes de borrarlo. No porque me diera rabia, sino porque no sentí nada. Y eso fue revelador. La herida, por fin, había empezado a cicatrizar. Comprendí que el verdadero crecimiento no llega cuando la otra persona se arrepiente, sino cuando tú ya no necesitas ese arrepentimiento para sanar. Que el perdón no siempre se da en voz alta ni se convierte en reconciliación. A veces el perdón es dejar de cargar con lo que no fue tuyo desde el principio. Hoy veo a mi familia desde una distancia saludable. No con odio, pero tampoco con nostalgia ciega. Los veo como son, humanos, limitados, incapaces de dar lo que nunca aprendieron a ofrecer. Y está bien. No es mi tarea salvarlos ni cambiar su forma de amar. Mi única responsabilidad es proteger mi bienestar, mi equilibrio, mi dignidad. He aprendido que crecer duele.
Que a veces hay que arrancarse de raíz para volver a florecer en tierra más fértil. Que elegirte a ti misma no es egoísmo, sino el primer paso para construir relaciones más genuinas. Y aunque la historia con ellos no terminó con un abrazo ni con una reconciliación melodramática, terminó con algo más valioso. Con una versión mía más libre, más completa, más real. Y esa soy yo ahora. Entera. En paz. Sin miedo. Y sobre todo sin permiso.